estamos. ¿Estamos? Sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de los videochats de la Escuela de Pacientes. Bueno, en esta ocasión, como ayer, día 4 de febrero, se celebró el Día Mundial del Cáncer, contra el cáncer, pues nos parecía que qué mejor manera de participar en este día, de colaborar en este día, ofreciendo la posibilidad a pacientes y profesionales de plantear sus dudas y preguntas pues a la directora del Plan Andaluz de Oncología, Eloísa Bayo, que está aquí con nosotras. Buenos días, Eloísa. Hola, buenos días. Encantados de tenerte aquí una vez más. De hecho, ella ha participado en otros videochats con nosotros. Por contaros un poquito quién es ella, me imagino que la mayoría la conoceréis, pero bueno, por contaros un poquito, Eloísa Bayo es doctora en Medicina y jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. En el año 2013 fue nombrada directora del Plan Integral Andaluz de Oncología y el pasado año vio reconocida su trayectoria con la Medalla de Andalucía otorgada por la Junta. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto las preguntas que se nos han planteado? Son un poquito así generales, ¿no? Hay un poquito de todo. Sí, son bastante generales. Hay algunas preguntas concretas respecto a algún cáncer en concreto y sobre todo me han parecido muy interesantes. Sí. Realmente la gente pone el dedo en la llaga, en lo que ahora mismo está de actualidad y aquello de lo que, bueno, realmente hay que hablar, ¿no? Claro, bueno, lo que intentaremos durante esta hora, recoger, ¿no? También recordaros, como siempre, que durante este tiempo, durante esta hora, podréis seguir enviando las preguntas y las cuestiones que tengáis a través del Twitter de la Escuela de Pacientes con el hashtag PreguntaCáncer y a través del blog también. Vamos a empezar, yo creo ya sin más dilación. Primero con el bloque de prevención, si te parece bien. Directamente la pregunta, ¿prevenir el cáncer es posible? Esta es fácil. Sí, vale. Sí, el cáncer es una enfermedad que en muchos casos se puede prevenir. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer ha dejado bastante claro que un 40% de los cánceres en los hombres y un 45% de los cánceres en las mujeres se pueden prevenir. Y se pueden prevenir, pues, actuando sobre aquellos factores de riesgo que conocemos, que son predisponentes al desarrollo de esta enfermedad. Sí, bueno, más adelante nos preguntan sobre alimentación, medio ambiente, etcétera. Pero bueno, ya que has sacado el tema, por nombrar simplemente esos factores. Los más importantes son, clarísimamente, el número uno y destacado sobre todos los demás, no fumar. El tabaco es el factor quizás más importante en el desarrollo no solo del cáncer de pulmón, sino de otros muchos cánceres. La obesidad es un factor de riesgo muy importante, el consumo de alcohol. De hecho, en el último Código Europeo contra el Cáncer que se promulgó hace unos meses, en octubre de 2014, recomiendan ya reducir al mínimo el consumo de alcohol y, si es posible, no consumir ninguno. El sedentarismo, eso es también un factor de riesgo, independientemente de la obesidad. Sí, ya la falta de ejercicio por sí mismo, de actividad, ¿no? Sí, efectivamente. Por supuesto, la dieta es súper importante. En principio, lo que se recomienda básicamente es lo que aquí tenemos, que es la dieta mediterránea. Sí. Pero claro, hay muchas formas al final de la dieta mediterránea es muy de llevarla a cabo. Básicamente sería pues un alto consumo de cereales integrales, fruta, verduras y legumbres, y reducir el consumo de carnes rojas, del exceso de grasa, sobre todo de origen animal, las bebidas azucaradas, los alimentos muy ricos en calorías, las carnes procesadas, en general ese tipo de alimentos que al contrario que los que he dicho primero, pues son perjudiciales para la salud. Vale. Nos preguntan, ¿cuál es el cáncer más frecuente en hombres en Andalucía? Pues ha habido un cambio y además no hace mucho tiempo. Ahora mismo el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata. Antes era el de pulmón. Sí, en hombres. ¿No? En hombres, sí. Y la verdad es que, bueno, esto tiene una explicación bastante sencilla. Los hombres han disminuido el consumo de tabaco considerablemente y con eso ha empezado a disminuir la incidencia de cáncer de pulmón y el hecho de que la próstata haya subido es que la próstata es un cáncer que
que se produce mayoritariamente, en más de un 60% de los casos, se produce en hombres mayores de 65 años. Como ha habido un envejecimiento de la población importante en los últimos años, pues ha ocurrido esto. El cáncer de pulmón ha bajado y el de próstata ha subido y se ha colocado ahora mismo el primero. Vale. Sí, bueno, luego hablaremos, pero el de pulmón en las mujeres parece que en cambio, ¿no? En contrapartida está subiendo, ¿no? Justo por los mismos por el motivos. mismo motivo, claro. Básicamente. Vale. ¿Por qué no se cuida más cuando se diagnostica un cáncer? Bueno, esta pregunta... La verdad es que es una pregunta curiosa. Sí, sí. A ver, cuidar es muy amplio también. Es ¿no? muy amplio, efectivamente. Yo creo que se refiere a los cuidados de enfermería. La enfermería es un pilar fundamental, es un soporte fundamental en el cáncer. De hecho, influye de una manera muy dramática en los resultados en salud, porque sin unos buenos cuidados de enfermería, toda la toxicidad que se asocia a los tratamientos oncológicos, pues probablemente no estaría bien controlada y eso redundaría en un mal resultado en salud. Entonces, somos conscientes de eso y, por supuesto, en el plan de oncología somos muy conscientes de la importancia de los cuidados. Y, de hecho, existe la obligatoriedad de dar un plan de cuidados al alta del paciente. Mientras el paciente está hospitalizado, tiene una enfermería en el hospital, pero cuando se va de alta se tiene que ir con su plan de cuidados. Y más o menos ese plan, ¿qué pautas o qué recomendaciones? Depende del caso, ¿no? Claro, depende de cada localización, de cada tipo de tumor, pero nosotros entendemos que esto es importante y que hay que hacerlo. Es más, nos parece tan importante que hay precisamente este aspecto de cuidar al paciente, que estamos trabajando ahora en un nuevo modelo en el que queremos darle un papel mucho más relevante a la enfermería dentro de lo que es el abordaje del cáncer. Probablemente va a ser un modelo parecido a la enfermera gestora de casos, pero de manera específica en oncología. Y bueno, creemos que va a ser un avance. Un avance, sí, vale, estamos trabajando está en proyecto, ¿no? Y además lo estamos haciendo junto con el plan de cuidados. Ah, muy bien. El plan integral de cuidados. Vale. ¿Para cuándo crees que...? Estamos Vale. Sí. Bueno, ese es el camino, ese es el paso, ¿no? Efectivamente. Vale. Queremos empezar a hacer por lo menos pilotajes en algunos centros pronto, muy prontito. Qué bien. Esa es muy buena noticia. Sí. ¿Qué cosas podemos hacer para no tener un cáncer? Bueno, más o menos has ido contando un poquito sobre el tema, o todo es genético. Vale, ya has contestado que los factores, ¿no?, que influyen. Sí, por supuesto. Solo entre un 5 y un 10% de los cánceres son genéticos. Tiene que ver con la mayoría, 90-95% son esporádicos. Sí. Y por supuesto que hay mucho que podemos hacer. Actuar sobre los factores de riesgo que conocemos y que hemos comentado antes. Yo aquí lo que aconsejo es que todo el mundo tenga la Biblia de la prevención encima de la mesa, que es el Código Europeo contra el Cáncer. Ahí son 12 puntos, 10 de ellos están directamente relacionados con la prevención primaria y eso depende de nosotros, exclusivamente de nosotros. O sea, son medidas que podemos tomar individualmente para nosotros y para nuestras familias. Entonces me parece importantísimo que la gente lo conozca y, por supuesto, lo ponga en práctica. ¿Y cómo se puede acceder a...? Es muy fácil. Podéis entrar en la página del Foro de Pacientes con Cáncer de Un Conocimiento, y ahí hay un apartado que pone prevención, y dentro del apartado de prevención encontraréis la última edición del código, que la hemos traducido, no en la traducción oficial porque todavía no existe traducción al castellano oficial. Hemos hecho nosotros una traducción y bastante literal. Supongo que en breve saldrá la oficial, que no creo que básicamente varíe ninguna diferencia importante. Y ahí pues se pueden tener todos los puntos. Y esto que es muy sencillo, porque lo que hemos dicho, no fumar, no beber, una dieta sana, hacer ejercicio, prevenir la obesidad, todos los puntos que hemos ido comentando parecen relativamente sencillos y sin embargo son tan difíciles cambiar los hábitos. Bueno, pero ahí está. Animo a la gente, claro. Animo a la gente a que fuerza lo haga, de voluntad al final.
Sí, muchas veces un pequeño cambio en la alimentación repercute, ¿no? Ves la mejora que eso conlleva y te anima a lo mejor a dejar el sedentarismo. Si con eso se mejora, te anima, ¿no? A dar el siguiente paso. Al final es un poco de fuerza de voluntad para acoger, ¿no? Una de las patas, ¿no? que hay que tener y eso bueno. que acabas de decir, Paloma, es fundamental, porque no solo vas a prevenir el cáncer, es que te vas a encontrar mejor, Claro, es que va a mejorar claro. tu calidad de vida. Sí. Y ya no solo cáncer, ya sino merece la pena. muchísimas otras enfermedades, claro. patologías, Claro. malestares, ¿no? En general. Sí. Vamos a seguir. ¿Para qué sirve el registro de cáncer que tiene muchos datos que salieron en el periódico Ideal? Pues yo creo que el registro de cáncer es una de las herramientas más importantes que tenemos en el ámbito de la oncología. En el registro se recogen todos los casos de cáncer que se producen en un determinado lugar. Existe un registro de cáncer de Andalucía, pero está dividido en registros provinciales, de modo que cada provincia tiene su propio registro. Y esto nos permite conocer datos específicos por provincia, incluso por municipios. ¿Para qué sirve esto? Para todo. O sea, nos sirve para saber qué está pasando, Claro. relacionarlo con las posibles causas, tomar medidas sanitarias, Claro, tanto poder en el incidir campo, ya entonces sobre ellas. en el campo de la prevención, en el campo de los recursos sanitarios. Es una herramienta absolutamente fundamental. Fundamental para mí, probablemente una de las herramientas De las más que más, útiles, ¿no? Que me he encontrado cuando he llegado al plan de oncología. Claro. Vale. Sobre investigación, ¿qué se va a poner en marcha sobre el código genético en cáncer? Bueno, esto más que una pregunta de investigación, entiendo que es una pregunta de asistencia. Sí. Lo que vamos a poner en marcha es el consejo genético. Sí. De hecho, bueno, ya está, ¿no? No es que no existiera la posibilidad de consejo genético. De hecho, ya se había iniciado en varios centros un esbozo de consejo genético y se estaban atendiendo a determinadas familias que sí reúnen esos criterios de cáncer hereditario. Claro. Entonces, sí, digo, ¿qué vamos a a hacer? lo mejor que justamente que primero cuentas un poquito ¿Qué es el cáncer hereditario? Claro, Exactamente. Existe una población que tiene un riesgo muy superior a la población normal de padecer cáncer. Y esa población es aquella que tiene mutados determinados genes, genes que predisponen a padecer cáncer. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos identificar cuál es esa población de riesgo para ofrecerle medidas de prevención, medidas de seguimiento o incluso medidas de tratamiento que puedan servir precisamente para prevenir que ese cáncer aparezca. Por poner un ejemplo, pues el cáncer de mama, que quizás sea pues el que tiene más impacto social, ¿no? Si nosotros identificamos que hay una mujer que tiene un alto riesgo de padecer cáncer de mama, le podemos ofrecer todo esto. O bien hacerle un seguimiento estricto, dependerá de muchos factores, de la edad que tenga, de cuáles sean sus deseos, se analizarán muchos factores con la propia persona y ahí pues se tomará una medida que puede ser seguimiento o puede ser tratamiento, y el tratamiento puede ser desde un tratamiento conservador con fármacos que funcionan como quimioprofilácticos o bien tratamientos tan agresivos como puede llegar a ser la mastectomía profiláctica bilateral si el riesgo y las circunstancias así lo aconsejan, ¿no? Entonces, en principio, pues lo que estamos haciendo es, en primer lugar, organizando una consulta en cada uno de los hospitales que se presta atención oncológica para identificar lo que se llama el caso índice. El caso índice suele ser un paciente con cáncer que reúne esos criterios de agregación de número de casos para sospechar que es un caso familiar. A esa persona se le estudian los genes que corresponden según el tipo de cáncer. Y si esa persona tiene esos genes positivos, se van a estudiar a sus familiares sanos en primer grado. Y sobre esas personas se van a establecer las medidas de prevención. No sé si ha quedado claro. Yo creo que bastante claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, yo creo que está desarrollándose. Sí, está funcionando bastante bien. Ya tenemos prácticamente habilitados ya los circuitos, como he dicho, en los hospitales en los que se presta asistencia oncológica. Los hospitales de referencia, quiero decir. Y ahora estamos preparando un curso masivo que queremos impartir a, si es posible, todos los médicos de primaria. Van a hacer falta muchas ediciones porque son muchos médicos y por muy masivo que sea el curso, pues todo tiene un límite.
¿Para qué? Pues porque hay determinadas circunstancias en las que no existe caso índice. O bien porque han fallecido, o bien porque están en otra parte, o bien porque no se quieren hacer las pruebas. Hay dificultades para reunir. Claro, y hay personas que saben que tienen muchos antecedentes. Claro. Entonces a esas personas también, si procede, hay que estudiarla y ofertarle esa prevención. Claro. Y esas personas tienen que ser identificadas por sus médicos de primaria. Si hay caso índice, hay que estudiar el caso índice. Pero si no lo hay, también hay que darle una respuesta a esas personas. Y esa parte pues es la que estamos ahora trabajando, preparando, y que esperamos que a lo largo del año pues hayamos hecho una formación ya lo suficientemente amplia para poder implementar esto. Claro. ¿Por qué no se puede hacer por las buenas? Pues porque si los médicos no saben identificar esos criterios, que tienen que ser muy, muy, muy estrictos, puede haber una avalancha. Porque cualquier persona que tenga una tía, una abuela o un familiar, no necesariamente en primer grado con cáncer, va a pensar que es un caso genético. Claro. Y no es así. No es así. No ese es el criterio único, ¿no? Tienen que ser familiares en primer grado. Primer grado significa padres, hijos y hermanos. Y tiene que haber un número determinado de casos. Claro. Entonces, esto es importante que lo tenga todo el mundo claro para que no se desborde la situación. Me imagino si estás hablando de una formación amplia, no se basar entonces únicamente en uno o dos criterios, sino que claro que es una cosa... Sí, esto requiere un curso específico. Mucho más exhaustivo, ¿no? Claro. Vale. Preguntan también sobre la investigación y cáncer en Andalucía. ¿Cómo está? ¿Es buena? Actualmente, ¿cómo ves tú? A ver, yo diría que sí. En Andalucía hay muy buenos centros y muy buenos investigadores que de hecho tienen reconocimiento a nivel internacional. Ahora mismo, y me sé las cifras porque tuvimos que prepararlas para el Día Mundial del Cáncer, tenemos 43 grupos de investigación en cáncer, casi 800 investigadores. Se han financiado en los últimos 5 años institucionalmente 150 proyectos de investigación, que eso no es poco. Sí. Y se están llevando a cabo en este momento más de 600 ensayos clínicos. En este caso la mayoría pues con promotores privados, digamos, ¿no? Pero las cifras yo creo que hablan por sí mismas. Ahora mismo en Andalucía se investiga mucho y bien. Vale. Se dice que van a salir mejores tratamientos. ¿Es verdad? ¿Van a ser tan caros como los de la hepatitis? ¿Se van a dar solo a algunos pacientes? Gracias. Pues sí, a ver, nuevos tratamientos están saliendo constantemente, farmacológicos y no farmacológicos. Y efectivamente, cada nueva innovación en el campo de la farmacología o en el campo tecnológico es más cara. Claro. Esto es así. Sí. En primera instancia siempre es así. Siempre es así. Esto es por definición. Sí. Porque, bueno, básicamente todo esto lo lleva a cabo la industria farmacéutica y la industria tecnológica, que son empresas privadas y que, entre otras cosas, tienen como objetivo ganar dinero. Claro. Entonces, bueno, y que también me imagino que esto requiere una inversión. Claro, previamente ellos han hecho una potente inversión en investigación y luego, pues lógicamente, esto tiene un coste. Claro. Y luego lo que es en sí mismo los beneficios de la propia industria, que como todo el mundo sabe, porque eso se ha publicado ya cientos de veces, es probablemente una de las industrias más potentes que existen en el mundo. Y bueno, en este sentido quizás habría algo que hablar y algo que manejar en el mundo de la ética, pero yo no voy a entrar en eso. Esto ya es otro tema que para hacer otro videochat entero. Efectivamente. Lo que sí es que, bueno, respecto a si se van a dar, bueno, si van a ser más caros que el de la hepatitis C. Sí, ¿no? Probablemente, vale. Probablemente. Y si se le van a dar a todos los pacientes, pues yo decirle a la gente que hasta ahora en Andalucía y en España en general no se ha limitado el uso de ningún fármaco oncológico nuevo que haya salido en los últimos años. La política es seguir haciendo esto mismo, no limitando el uso de los fármacos. Lo que sí se va a cuidar mucho es que se use en las estrictas indicaciones de la ficha técnica del producto y no en otras. Es decir, que si un fármaco está indicado para esto, pues se va a usar para esto. Eso hay que cuidarlo, evidentemente. Pero bueno, eso es que también es lógico. Los fármacos han demostrado su evidencia en lo que lo han demostrado y no podemos inventar tampoco. Entonces, dentro de... Hay mucha variabilidad, ¿no? También dentro de los cánceres y de cada sujeto, de cada paciente. No todo le vale a todo el mundo igual. Ya no solo en tratamiento, sino en cualquier cosa en la vida, ¿no? Cualquier cosa. Y luego está el criterio de los profesionales en el que yo confío muchísimo. Porque
en Andalucía tenemos unos profesionales en el marco de la oncología francamente buenos. Y no lo digo porque sea mi área, es porque es cierto, francamente buenos y francamente reconocidos. Vale. ¿Va a ser mejor en unos años la radio y la quimio para que no se nos caiga el pelo? Gracias. Probablemente sí. Sí, de hecho ya lo es, ya lo es. ¿Por qué? Pues porque antes la quimioterapia era prácticamente lo único que había, no había otra cosa. ¿Cómo actuaba la quimioterapia? La quimioterapia tenía un fundamento básico muy importante, que era actuar en las células que se dividían, que son las células cancerosas, básicamente, que se dividen mucho. Entonces actuaban en el proceso de división de las células y atacaban ahí a ese proceso, pero es que las células cancerosas son células de nuestro propio organismo, son nuestras. Lo que pasa es que han degenerado y han perdido el control y crecen de una forma anárquica, pero a fin de cuentas son nuestras. Y también esas células de nuestro organismo que no son cancerosas se dividen. ¿Qué es lo que ocurría? Que el fármaco atacaba tanto a la cancerosa como a la que no. Claro. Por ejemplo, células que se dividen mucho, las de los folículos pilosos, que producen el pelo. Si atacamos a esas células, mueren y el pelo se cae. Claro. Luego se regeneran y consiguen formar un nuevo cabello, pero era así. La cosa ha cambiado y ahora los fármacos nuevos no actúan así. Los fármacos nuevos van contra lo que se llaman dianas moleculares. Esas dianas moleculares son específicas de la célula cancerosa. Por lo tanto, el fármaco que actúa específicamente contra esa diana no actúa contra la célula sana, porque la célula sana probablemente no va a tener esa diana. En algún caso puede que sí, pero mayoritariamente no. Entonces, al ser mucho más específicos, los efectos secundarios son menores y probablemente eso hará que no solo la caída del pelo, sino otros efectos secundarios también sean mucho menores. Vale. Bueno, muy bien, ¿no? La perspectiva en este sentido es buena, es positiva. Y en el caso de la radioterapia, pues sí, aquí yo tengo que comentar que la radioterapia actúa donde se aplica. Sí. Luego, solo se cae el pelo si se da en el cuero cabelludo. Claro. O en la axila, o en el pubis, donde quiera que haya pelo. Claro. Pero si se da, por ejemplo, en una mama, no se cae el pelo de la cabeza. Vale, es más específico en ese sentido. Por dejar esa idea clara. La claro. radioterapia ya es específica del sitio donde se aplica. Y los efectos secundarios se producen exclusivamente en el sitio donde se aplica. Vale. Sí, hay una diferencia que normalmente no es conocida, ¿no? Claro. Por la mayoría de los... La quimio y los tratamientos sistémicos actúan a nivel de todo el organismo. Sí. La radioterapia es del sitio en concreto. Vale. ¿Cuáles son sus planes? Bueno, te lo pregunto como en concreto, te digo, ¿cuáles son los planes para que haya menos cáncer en Andalucía? Pues estamos trabajando mucho la prevención, porque es la única manera de que haya menos cánceres en Andalucía. Entonces, bueno, aparte de que el plan de oncología tiene su propia política de prevención, en Andalucía tenemos dos planes muy importantes en el ámbito de la prevención, que son el plan integral de tabaquismo, un plan dedicado específicamente a eso. Y imaginaros hasta qué punto el tabaco es un agente causal de peso, ¿no? en el desarrollo de cáncer. Sí. Y el otro es el plan de actividad física y alimentación equilibrada, que se dedica pues a todo lo que tiene que ver con la dieta. Y luego, bueno, pues dentro del plan de oncología tenemos también un programa de prevención que está basado fundamentalmente, aparte de la colaboración con los otros planes, en la comunicación. Para nosotros la comunicación es la herramienta fundamental, pero la comunicación de verdad, no solo el lanzar información. Entonces, ¿comunicación en qué sentido? ¿En qué formato? ¿Con qué vías? Interaccionando. Entonces lo estamos haciendo a través del foro de pacientes con cáncer, donde ahí estamos abiertos a cualquier pregunta que nos quieran hacer al respecto los ciudadanos. Y por otro lado, pues los profesionales que trabajamos en el plan de oncología estamos moviéndonos a todos los niveles para que el mensaje llegue. Donde quiera que haya una oportunidad de lanzar un mensaje de prevención, allí que vamos. Claro. Asociaciones, lo que sea necesario. Hombre, para esto desde luego la ayuda de las asociaciones de pacientes es fundamental y yo cuento mucho con ellos porque realmente son unos colaboradores, aparte de absolutamente generosos y altruistas,
son grandes colaboradores porque se mueven mucho a todos los niveles y a nivel de toda la comunidad. Entonces, para nosotros es muy importante. Sí, el tema de la participación ciudadana que hablabas, ¿no? Como bueno, una de estas maneras de la comunicación, ¿no? De promoverla y mantenerla. Directa e indirectamente, claro. también a través de esos agentes que están ahí y que nos prestan una gran ayuda. Vale, muy bien. ¿Llegará un día en el que el cáncer tenga curación? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, claro. Esa es la pregunta del millón. Sí, después yo te preguntaría cuándo, ¿no? Sí, yo espero que sí. Sí. Yo espero que sí, claro. Y además yo creo que no está muy lejos. Vale. Lejos o cerca depende de lo relativo que sea el tiempo, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que se está investigando muchísimo, que cada día se conocen mejor todos los mecanismos moleculares por los cuales, lo que yo decía antes, una célula de pronto se desreprime y crece anárquicamente y invade estructuras vecinas y se desplaza a distancia y invade otros órganos y es capaz de acabar con la vida de una persona. Eso cada vez se conoce mejor y por lo tanto cada vez estamos más cerca de controlar eso. De hecho, la esperanza de vida de unos años hasta aquí, ¿no?, es muchísimo mayor en los pacientes con cáncer, ¿no?, actualmente. Sí, ha mejorado la supervivencia. Eso de alguna manera nos revela que está más cerca, ¿no? Claro. La respuesta a esa pregunta, ¿no?, positiva. Ahora mismo se curan muchos tipos de cáncer. El problema es que el cáncer no es una enfermedad. El cáncer son más de 200 enfermedades diferentes. Entonces hay algunos cánceres en los que la curación ya es una realidad. Ya es una realidad, en un porcentaje altísimo de casos. Pero hay otros que todavía están bastante lejos de eso. Entonces, cuando se habla del cáncer en general, pues uno siempre se pone en la posición de aquellos que todavía son difíciles de curar. El cáncer se cura en más de un 50% de los casos considerado globalmente, pero si hablamos de aquellos que son más frecuentes, como la mama o la próstata, estamos en el 90 casi. Entonces, muy cerca de la curación, pero de manera global, pues... Si no puedes hacer quizá una generalización así total del cáncer, ¿no? Pero es difícil, pero yo también creo que esa, digamos, respuesta global al cáncer no está muy lejos. Vale. Pero yo soy optimista. Claro, bueno, y mejor, ¿no? Hay que ser optimista. Bueno, y mejor que seas tú optimista, que eres la que tiene el conocimiento, los datos, ¿no? Es como mucho, una perspectiva yo creo que mucho mejor, ¿no? Si tú eres optimista, quizá eres la que nos puede dar el optimismo a la población. Yo lo creo. Hay buenos, esto lo has comentado ya, aún así yo te lo pregunto, ¿hay buenos servicios de oncología o buenos oncólogos en Andalucía? O sea, ya antes has dicho que... Pues sí. Que sí, buenísimos, ¿no? Tanto en investigación como en cuidados, ¿no? Y aparte, con los nuevos desarrollos que me comentabas al principio, ¿no? Tipo enfermera gestora de casos, ¿no? Que ahora se van a poner en marcha en estas unidades. Bueno, la respuesta es un sí rotundo, ¿no? Sí, a ver, siempre se puede mejorar. Por supuesto, margen, ¿no? Para la mejora hay siempre. Y por supuesto hay que trabajar en ese margen de mejora y hay que seguir incorporando pues todo lo que sea necesario para prestar la mejor asistencia posible. Pero digamos que ahora mismo en Andalucía se puede atender, no voy a decir el 100%, porque el 100% no es posible, pero ni en Andalucía ni en ninguna otra parte de España realmente, ¿no? Pero el 99% de todos los casos de cáncer, con la garantía de que se está prestando el mejor tratamiento que existe en este momento. Luego hay casos muy específicos y muy raros, por otra parte, que requieren tratamientos también muy específicos y que no están disponibles. Pero el hecho de que no estén disponibles en nuestra comunidad o en España no significa que no se preste ese tratamiento. Voy a poner un ejemplo que además ha estado en la prensa hace no mucho. Tratamiento con protones. Por ejemplo, para tumores infantiles de la base del cráneo. Por poner un ejemplo, que hubo, como sabéis, un caso de un niño en Málaga, de un niño por otra parte que era inglés. Este tipo de tratamientos, cuando un niño lo necesita, nosotros lo remitimos al sitio donde existen unidades de protones. En Europa existen algunos países que tienen sus unidades de protones y que prestan servicio a toda Europa. Pues nosotros, como otros países europeos, enviamos allí a nuestros pacientes candidatos a esa terapia. Hay terapias que son para tan pocos casos
que, bueno, merece la pena tenerlas centralizadas, entre otras cosas, porque la experiencia que van a adquirir en esos centros después de haber tratado a muchas personas con ese tipo de terapia, nunca la vas a tener si vas a tratar un caso, 2 casos o 3 casos. Claro. Por eso es importante también que determinados tratamientos estén centralizados. Claro. Y ya no solo a nivel de comunidad autónoma, sino incluso dentro de la propia comunidad autónoma para determinados tratamientos. Uh-huh. Vuelvo otra vez al tema de los niños. Hay niños, en Andalucía hay 200 casos de cáncer infantil al año. Los cánceres infantiles son una lista bastante grande, de forma que determinados tipos de cánceres pues puede que no haya ni siquiera un caso al año. Si no centralizamos eso, ¿quién va a tener algún día experiencia para tratar ese caso bien? Claro. Hay que centralizar. Claro. Entonces es importante también lanzar este mensaje, que a veces no es bueno tener de todo en todas partes. Claro. Vale. ¿Se hace algo con las personas que hemos sobrevivido a un cáncer? ¿Por qué no se monta algo? ¿Por qué no monta algo en la escuela de pacientes? Sí, a ver, esto es ahora mismo, es que vivimos ahora mismo con 1.500 personas, 1.500.000 personas que han superado un cáncer y son supervivientes de un cáncer. Es mucha gente. Sí. Mucha gente que, aun cuando esté curada, pues tiene unas necesidades que no son solo clínicas. El aspecto clínico está bien cubierto y en general el grado de satisfacción de los supervivientes del cáncer es bueno porque pues se les ofrece su programa de seguimiento que está bastante bien protocolizado y se le presta esa atención clínica que ellos requieren. Pero la persona que ha superado un cáncer tiene miedos, tiene problemas socioeconómicos muchas veces porque han tenido que cambiar su vida durante ese periodo del cáncer. Tienen problemas laborales, a veces necesitan adaptación de un puesto de trabajo, tienen problemas familiares porque se producen cambios en la persona, en su vida, que les pueden generar problemas familiares. Tienen una serie de problemas que no son necesariamente clínicos y que necesitan un abordaje. Entonces estas personas, estos supervivientes reclaman un poco de atención en ese sentido, es decir, que no nos limitemos solamente al seguimiento clínico, que nos preocupemos de algo más. Sí. Y de hecho, bueno... sí, cuéntame, ¿cómo se podría o cómo se está haciendo? Pues ahora mismo yo creo que la mejor manera de abordar esto es trabajando con ellos. Ya de hecho hay un grupo que es el grupo GEPAC, que es el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que se ha preocupado de hacer una investigación, un proyecto de investigación muy bonito, que yo tuve oportunidad de leer hace algún tiempo, y en el que ellos hacen como una valoración precisamente han entrevistado a más de 2.000 supervivientes y les han preguntado un poco por eso, ¿no? Por cuáles son sus necesidades. Entonces ellos ya han hecho una parte del trabajo, que es identificarlo. Vale. Y una vez que tenemos eso identificado, pues yo creo que lo que se necesita ahora es coordinarse. Coordinarse con servicios sociales, coordinarse con asociaciones, coordinarse con todo tipo de movimiento que en un momento dado pueda prestar apoyo a estas personas. Y por supuesto institucionalmente también. Esto ya no es una cosa, esto rebasa un poco lo que es el ámbito de la oncología. Esto es algo mucho más social. Sí, como decías, no solo lo clínico, porque al final esto no tiene que ver exclusivamente con... Efectivamente. Y esto es un proceso en el que nos tenemos que coordinar muchos actores, ¿no? Y creo que esto es un proyecto que está ahí ya y que hay que llevar a cabo porque es una demanda social. Y bueno, todo el mundo va a tener que empezar a trabajar en esto. Y es una realidad. Porque 1.500.000 personas es mucha gente. Muchos de ellos se han incorporado totalmente, lo han superado totalmente y probablemente tengan muy pocas necesidades, pero hay un colectivo ahí que sí necesita ese soporte. Vale. Me había saltado una pregunta respecto a prevención. Nos preguntaban también, ¿no se debería prevenir desde la escuela? Gracias. Pero, hombre, yo creo que la escuela es una herramienta. Sí, la escuela de pacientes alguna manera está ahí, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, en todo este proceso de identificación de necesidades, en este proceso de organización de grupos de trabajo, quizás en la coordinación con otros estamentos, yo creo que sí, que la y de hecho, escuela podría plantearse algo en este sentido. Justo lo que decías antes, la escuela no se basa, no intenta los talleres, no los grupos
limitarlo, reducirlo a la parte clínica. De hecho, nuestra intención es pues ver toda la parte social, relaciones familiares, la psicológica, ¿no? Y trabajar, ¿no? En grupo, claro, con ello. Por eso quizás también sería uno de esos agentes que tú dices, ¿no? De la participación de cómo afrontar todas estas otras vías. De hecho, el ¿no? enfoque de la escuela tiene mucho que ver con tiene eso. mucho que ver con esto que estabas contando, sí. Tengo 80 años y me llamo Antonio. Me acaban de diagnosticar de cáncer de próstata. Comentabas tú algo al principio sobre este tema. ¿Es grave? ¿Cuánto se recupera? Me imagino a cuántos casos, cuántos números de pacientes. Pues yo a Antonio le digo que esté tranquilo, porque tiene uno de los cánceres de mejor pronóstico. Depende, como siempre, depende del estadio, Antonio, pero imagino que se habrá diagnosticado en un estadio precoz, y cuando digo precoz quiero decir sin metástasis, porque en el cáncer de próstata precoz es prácticamente todo, incluso hasta cuando hay afectación regional, porque las posibilidades de curación son muchas. Y cuando digo muchas, digo que la supervivencia está en torno al 99%. Estamos hablando de un cáncer con unas expectativas de curación altísimas, altísimas. La supervivencia normalmente se mide a los 5 años, pero en el cáncer de próstata sigue siendo muy alta, a los 10, a los 15, porque es que el cáncer de próstata se cura, y se cura definitivamente. Distinto es los cánceres metastásicos, cuando ya están invadiendo otros órganos, como pueden ser los huesos, el pulmón, el hígado. Ahí ya las posibilidades bajan un poco, pero así todo sigue habiendo una expectativa de supervivencia a largo plazo bastante alta, mucho más alta que en otros tipos de tumores, con lo cual, pues, las posibilidades, Antonio, son muchas y muy buenas. Muy bien, un buen pronóstico, ¿no? Muy buen pronóstico. Muy bien. Ha habido unas preguntas y comentarios relacionadas con noticias, con notas de prensa. Por un lado, nos lanzan la idea: 1 de cada 2 niños que nacen hoy en España tendrán cáncer en el futuro. Esto es de un artículo del Ideal. Simplemente nos lanzan como el titular, ¿no? 1 de cada 2 niños que nacen hoy en España tendrán cáncer en el futuro. Respecto a esta idea, ¿qué plantearías, qué comentarías? Pues que esto es así, la incidencia de cáncer va en aumento. Y como hemos dicho antes, va en aumento básicamente porque la población está envejeciendo, la gente ya ha logrado superar muchas enfermedades por los avances que ha habido en el ámbito de la medicina. Muchísimas enfermedades hoy día se curan y entonces la expectativa de vida es muy larga. Y el envejecimiento de la población, como hemos visto, es uno de los principales factores en el aumento de la incidencia de cáncer. Y por otro lado también en el cambio en los estilos de vida. Verdaderamente, es como decía antes, la prevención está basada en unas normas muy sencillas, pero que la gente no cumple. Y más bien todo lo contrario, o sea, estamos evolucionando en el sentido contrario al que deberíamos evolucionar. Entonces, precisamente por esas 2 circunstancias va a seguir aumentando la incidencia de cáncer, a no ser que ocurra algo dramático. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que, de hecho, esto ha sido así desde que yo empecé a estudiar medicina. Cuando yo empecé a estudiar, se decía que 1 de cada 8 personas va a tener cáncer. 1 de cada 7. Conforme iban pasando los años era... Y ahora, actualmente, hoy en día, 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres se va a diagnosticar de cáncer antes de los 75 años. Con los que han nacido ahora, esa cifra va a seguir avanzando y va a ser 1 de cada 2. Probablemente esto va a ser así, a no ser que decidamos cambiar radicalmente toda nuestra forma de vida. Claro, decías, al final son unas pautas sencillas, ¿no?, las que mantener para la mejora de la calidad de vida, los mejores hábitos, pero pensándolo cuando me lo decías, yo pensaba, pues creo que casi no conozco a nadie, podría decirte a nadie que no fuma, apenas bebe, buena alimentación, falta de sedentarismo, ¿no? Estas 5 o 6 que digamos que las lleve a cabo bien. O sea, creo que poca gente, ¿no? Y como decías, al final son cosas sencillas, cosas cotidianas que podemos crear las rutinas, crear los hábitos, pero cuesta, ¿no? Cuesta. Esa gente gente existe y tiene menos cáncer. Claro, claro. Es así. Eso es, ¿no? O sea, la relación es tal cual, ¿no? Claro, sobre todo aquellos que tienen una clarísima relación con estos factores exógenos de los que hablábamos. Hablamos al principio, sí.
Bueno, yo creo que esto lo has contestado, pero hay dos preguntas además que van en relación a este tema. Yo te lo planteo. Bueno, ¿qué opinas de esas noticias que están saliendo últimamente de que el cáncer es cuestión de mala suerte? Luego también nos pregunta algo similar, ¿no? La has contestado, ¿no? Pero si quieres reforzar alguna idea en este sentido. Sí, bueno, a ver, esta noticia salió, me parece que a 1 de enero, y la verdad es que ha creado muchísima polémica. Primero porque los investigadores son investigadores de muchísimo peso específico, que eso no lo ha dicho cualquiera que pasaba por allí, ¿no? Lo ha dicho gente de prestigio. Entonces la polémica ha saltado, lógicamente, sobre todo porque puede inducir a la gente a pensar que no merece la pena tomar cuidarse ninguna medida de prevención, porque a fin de cuentas esto va a ser cuestión de mala suerte. Sí, azar, ¿no? Esto no es exactamente así. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud ha salido un poco a decir que este estudio pues concluye cosas a lo mejor más allá de lo que metodológicamente podría concluir. ¿Cuál es la situación? Es verdad que el azar influye. El que se produzca una mutación dañina en una célula que haga que esta célula se convierta en cancerosa, tiene que ver con el azar. Claro. Porque si no fuera así, todos los que fuman tendrían cáncer. Claro. Y no es así. Solo un 20% de la población fumadora va a tener un cáncer. ¿Por qué no es el 80% restante? Pues porque algo de azar hay ahí, pero lo que sí es cierto es que... Y unión con otras variables, por supuesto, ¿no? Y suma de factores de riesgo. Claro. Lo que sí es cierto es que esto es como el que juega en una rifa. Cada cigarrillo que te fumas es una papeleta que compras, porque tú estás condicionando tu microambiente corporal para que se produzcan esas mutaciones aleatorias que te van a provocar el cáncer. Es decir, que nosotros podemos actuar clarísimamente ayudando a nuestro cuerpo de dos maneras. Primero, a crear un ambiente saludable en el que se minimice ese factor que favorece el desarrollo de esas mutaciones. Y por otro lado, favoreciendo nuestra propia inmunidad, porque nuestra inmunidad es capaz de detectar células cancerosas, identificarlas como extrañas y eliminarlas. Si no tenemos una buena inmunidad, probablemente vamos a tener también más probabilidad de desarrollar un cáncer. Y la inmunidad tiene también mucho que ver con ese cuidado y con esas medidas de las que hablábamos al principio. Claro. La vida saludable y una dieta sana son fundamentales. Yo aquí quiero dejarlo claro. El azar puede tener su factor, porque evidentemente lo tiene, pero que porque eso tampoco es matemático, ¿no? Es de alguna manera, ¿no? Si fumas tal, estás más predispuesto, ¿no? Estás predisponiendo, como dices, tu cuerpo, pero bueno, no es algo matemático, ¿no? Pero claro, pensar que esto es cuestión de mala suerte de alguna manera contradice, ¿no? Todo lo que al final sabemos, ¿no? Que tenemos que hacer para, bueno, tener una mayor calidad de vida y por tanto prevenir cáncer, prevenir muchísimas otras enfermedades y bueno, sentirnos más saludables, ¿no? Claro que sí, y además la buena suerte hay que buscarla. Claro, esto no llega. Hay que buscarla, la buena suerte hay que trabajársela y estoy seguro de que eso va a reportar beneficios en todos los sentidos. Justamente, ¿no? Alimentación y estilo de vida sería un poco ahora lo que... nos ha contestado sobre el cáncer de pulmón en mujeres, es por el tabaco. Nos has contestado, ¿no? Yo creo que al principio podemos pasar a la siguiente. ¿La alimentación influye en el cáncer también? Pero quería puntualizar eso del tabaco, perfecto. Importante. Sí. Es que la relación es tan directa como que ha empezado a subir y a ocupar un puesto muy importante, que es que se va acercando a la tercera posición ya. Todavía no ha llegado, pero le falta muy poco. Al cáncer de pulmón en mujeres. El cáncer de pulmón en mujeres, que antes era anecdótico, desde que las mujeres se han incorporado al hábito de fumar. Así que yo aquí animo, por supuesto, a mujeres y a hombres. Claro. Pero sobre todo a las mujeres que esto es una conducta de riesgo y que hay que erradicar, vamos. Claro. Igual con la alimentación, también por si quieres puntualizar, porque, bueno, nos preguntan, ¿la alimentación influye en el cáncer? Nos has contestado que sí, pero bueno, no, concretamente, ¿hay comidas cancerígenas que se debe comer para prevenir? Supongo que esto también es para otro videochat entero, ¿no? Claro, respecto a la alimentación, pero bueno, si podemos al menos podríamos dar pinceladas. Pues básicamente lo que he dicho antes. Yo creo que la dieta saludable es aquella que diariamente incorpora frutas y verduras. Se recomiendan como mínimo 5 raciones diarias, y 5 raciones diarias suponen entre 400 y 600 gramos de frutas y verduras. Esto es muy importante. Las legumbres,
que son una fuente de nutrientes, incluidas proteínas bastante considerables, son baratas y forman parte de nuestra dieta habitual, de la dieta mediterránea habitual, los garbanzos, las lentejas, las judías, todo eso, los cereales, pero integrales, abandonar todos los refinados, si vamos a comer espaguetis que sean integrales, si vamos a tomar pan que sea integral, todos los cereales, si es posible, que sean integrales, y comidas cancerígenas. A ver, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es reducir todas las carnes procesadas, las salchichas, las hamburguesas, los embutidos, todo ese tipo de productos que además en muchos casos se conservan con sustancias que en algún caso han estado en cuestión, ¿no? Sí. Entonces ese tipo de cosas, pues no digo que no te puedas tomar un día un bocadillo de chorizo, sí, como sobre todo si es casero. Claro. Pero que todo este tipo de cosas pues hay que procurar minimizarlas. Sí. Igual, recomienda reducir el consumo de carne roja, no significa que no te puedas tomar un día un chuletón de buey, que está buenísimo, pero lo que no puedes hacer es comer todos los días carne roja. Claro. Entonces nuestra dieta ha ido cambiando últimamente y hemos ido incorporando todas esas cosas que no son buenas para la salud si se consumen en exceso, y quitando todas aquellas que sí son muy buenas para la salud y que deberíamos consumir todos los días. Entonces es importante crear buenos hábitos alimenticios desde la infancia. Con esto me acuerdo bueno, quizá en los últimos años la aparición de muchos libros en torno a la alimentación en contra del cáncer. Supongo que hay mucha variabilidad y también hay muchos tipos, pero no lo sé porque personalmente ha despertado mi curiosidad. ¿Podrías recomendar alguno? ¿Te suena alguno? Sí, hay varios libros por ahí hablando de dietas. Yo lo que aconsejo es tomar todo con cautela y procurar ver si eso está basado y tiene un fundamento científico. Claro. Hay libros muy buenos donde te hacen una recomendación y te ponen tu notita y tú te vas a la bibliografía y compruebas que efectivamente que la evidencia científica que sustenta eso existe. Claro. Eso es bueno y eso me lo creo. Sí. Ahora, hay libros que alegremente, sin ningún tipo de evidencia científica, te recomiendan cosas que no tienen ningún soporte, que están basados en suposiciones o en anécdotas. Sí. Yo tuve una prima que le pasó esto y fue ya por se esto. Generaliza, ¿no? A Y partir yo de tuve una concretos. prima, no sirve. Claro. Tú tienes que coger una corte de personas, estudiarla y ver si eso funciona en todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces esto es importante. Y luego otra cosa de la dieta que no quiero dejar de decir es que las comidas muy azucaradas y las bebidas muy azucaradas y con un alto contenido calórico también son poco recomendables. Con esto quiero decir que estos productos de bollería industrial y todo este tipo de cosas que ahora se le dan a los niños con tanta alegría, pues que hay que tener mucho cuidado, porque entre otras cosas llevan grasa, lo que se llaman grasas malas, y tienen un altísimo contenido calórico y prácticamente ningún nutriente que merezca la pena. Entonces, claro, y como decías antes, pues un día, pues vale, pero suele ser como a lo mejor no me da tiempo del bocadillo, ¿no? O lo que sea, pues ya lo tengo como todos los días, ¿no? Para el colegio, ¿no? Que lo llevo para desayunar, ¿no? Ese sería, digamos, el hábito. Un día, bueno, pues, ¿por qué no, no? Todo el mundo de vez en cuando uno, pues no pasa nada, ¿no? Vale. Y bueno, esto aquí podríamos estar hablando de montones de cosas, horas y horas, porque podríamos hablar ya de cosas más concretas. Casi cada tema, lo que te digo, un vídeo chat aparte de cada tema en concreto. Esto es muy interesante, esto a lo mejor merecería la pena. Lo dejamos ahí, ¿no? Para un próximo. Sí. También nos pregunta por el estrés, ¿no? Igual que la alimentación y tal, los estilos de vida, ¿no? ¿Llevar una vida con mucho estrés está relacionado con el cáncer? A ver, puede influir. ¿En qué sentido? Puede influir. No es que tengamos una evidencia, lo que se llama de nivel 1, ¿no? Pero puede influir porque lo que sí se sabe es que el estrés reduce de alguna manera o ataca de alguna manera determinadas células en el sistema inmune. Claro. Y el sistema inmune es muy importante, como decía antes, para identificar y erradicar esas células que mutan constantemente en nuestro cuerpo, para identificarlas como extrañas y eliminarlas, ¿no? Entonces, en la medida que el estrés puede afectar a la inmunidad de la persona, puede de alguna manera favorecer el desarrollo de cáncer.
Por eso es importante tomarse las cosas con calma. No permitir que nos desborden demasiado. Claro, ya no solo por esto, sino poquito de estrés, por todo. Un poquito de estrés puede ser hasta positivo. Claro, bueno, de activación. De activación, ¿no? no O de sea, estrés, ya cuando pasa, efectivamente. ya porque luego incluso ansiedad, ¿no? Y todo esto casi que... Sí, estrés como activación bien positiva, ¿no? Ya cuando provoca malestar es cuando, ¿no? el tema cambia, ¿no? Me imagino que será cuando entonces el sistema inmune se verá afectado. Efectivamente, el estrés, la ansiedad, la depresión, todo eso puede afectar al sistema inmune. Puede, no lo hace, vamos, no quiero decir que lo haga sistemáticamente, claro. pero que hay, seguramente niveles hay muy altos, alguna ¿no? evidencia científica que aporta esa información, sí. Aunque ya digo, no se puede decir contundente y rotundamente como he dicho lo de la alimentación o lo del tabaco, pero es posible. Respecto a medio ambiente, casos concretos. Soy de Huelva y todo el día pensamos en que podemos tener cáncer proveniente de las fábricas, ¿no? Que es un poco derivado de eso. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Tenemos que estar preocupados? Esto, no sé si, lo digo para los que no lo sepan, yo trabajo en Huelva, llevo ya 19 años trabajando allí y conozco la sensibilidad y la preocupación de toda la población de Huelva con respecto a esto. A ver, yo quiero dejar algunas cosas claras. Hay una cosa que no sabemos. La preocupación de la población de Huelva es si el polo químico de Huelva de alguna manera hace que aumente la incidencia de cáncer en la población de Huelva. Esa es la pregunta que hacen constantemente. No lo sabemos. La contaminación ha sido, promulgada como agente causal del cáncer por la Organización Mundial de la Salud recientemente. El año pasado la OMS dijo que la contaminación puede ser un agente causal de cáncer. Ya no especificó mucho más, ¿no? Qué tipo de contaminación, de qué manera, en qué sitio. Esto ya está... ¿Con qué exposición, no? Sí, tiempos de exposición, todo este tipo de cosas. Ha sido como, una declaración, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí tenemos claro es lo siguiente. Hasta la fecha, todos los estudios que se han hecho en Huelva para tratar de relacionar la actividad industrial del polo químico con el aumento de la mortalidad, y que no de la incidencia, que es distinto, porque lo que se sabe es que hay un aumento de la mortalidad, pero sin embargo se está viendo que no precisamente de la incidencia, por lo menos no en todos los cánceres. Pues eso, esos estudios no han sido concluyentes, con lo cual no podemos afirmar con rotundidad. Yo no puedo decir aquello que no tiene, como he dicho antes, una evidencia clara. Hacer afirmaciones no en puedo, este sentido. No puedo hacerlo porque es arriesgado, no, exactamente, estaría diciendo algo que yo no puedo afirmar con rotundidad. Claro. Y luego hay otra cosa importante, y es que la mortalidad por cáncer en la provincia de Huelva ya era más alta. En Huelva, Cádiz, Sevilla, ya era, porque además no es solo Huelva, es el occidente andaluz, Huelva, Cádiz y Sevilla. Era más alta antes de que se estableciera allí el polo químico. Por lo tanto, probablemente hay otros factores ambientales y socioeconómicos, incluso hasta posiblemente relacionados con los propios individuos, que tienen algo que ver con esto. Que tienen más que ver, ¿no? Y no precisamente o exclusivamente el polo químico. Nos hacen otra pregunta, yo creo por el estilo, ¿no? Los invernaderos de Almería están relacionados más con el cáncer, y hay más cáncer en el campo de Gibraltar. Y luego te preguntan por qué no se cuida más el medio ambiente. ¿No es el medio ambiente el causante del cáncer? Has contestado. Sí, un poco es lo mismo, ¿no? Lo que hablabas, efectivamente, la contaminación hay que tratar de erradicarla, pero donde quiera que esté. Sí. Donde quiera que esté, esto es importante, y tomar medidas para la contaminación ambiental, la produzca, quien la produzca y dónde la produzca. Yo estoy totalmente de acuerdo con que esto hay que cuidarlo, y mucho. Y por muchas razones. Y por muchas razones, efectivamente. Y en lo que se refiere a los invernaderos, pues comentar que en Almería no hay una especial incidencia de cáncer, superior al resto de las provincias, para nada. O sea que lo que yo creo que han querido decir con eso es, pues que de vez en cuando sale alguna noticia en la que hablan de que los pesticidas, por ejemplo, que se utilizan en la agricultura, pueden tener agentes que están relacionados o que se han, en algún estudio se han mostrado como agente etiológico de determinados cánceres. Imagino que se refieren a eso. Claro. Pero decir que
que en la provincia de Almería no hay una incidencia superior de cáncer. Y respecto a lo del campo de Gibraltar, pues la respuesta es la misma que para lo del polo químico de Huelva. Es una situación muy parecida. Ya eso existía antes de que se produjera el desarrollo industrial y que su situación pues es un poco pues la misma que la de Huelva, ¿no? Vale. Hemos terminado las preguntas, Eloisa. Si no lo sé, si quieres terminar con alguna idea remarcándola o no lo sé, o haciendo una reflexión, contando alguna anécdota, no lo sé. ¿Cómo crees que podríamos cerrar lo que hemos tratado hoy? Pues, hombre, yo creo que yo creo que el principal mensaje que a mí me gustaría recalcar aquí es el de la prevención. El de que en nuestras manos está el tomar gran parte de esas medidas de prevención que son necesarias para reducir la incidencia de cáncer. Y en los gobiernos, por supuesto, en las manos de los gobiernos está el tomar aquellas medidas de prevención que afectan a la población de manera global, pues digamos que de alguna forma promoviendo que se cumplan todas las leyes que tienen que ver con cualquier cosa que pueda suponer un agente causal para el cáncer. Yo creo que el mensaje de la prevención sería el que a mí me gustaría lanzar, tanto a unos como a otros. Claro. A los individuos y a los gobiernos. Porque no va a ser el mismo, va en la misma línea, claro. Claro, efectivamente. Y un deseo, que el otro día me dijeron en una charla que tuve con un grupo de mujeres en una asociación, que cuál sería el deseo que yo querría, ¿no?, en relación a esto. Y mi deseo era quedarme sin trabajo. Quedarme sin trabajo, o sea, que el cáncer sea una enfermedad que se cure y que yo me quede sin trabajo. Bueno, pues esperemos que te quedes sin trabajo muy pronto. Claro que sí, no me parece un buen deseo. Pronto. Desde luego. Eloisa, pues un placer. Muchísimas gracias. Creo que, que hemos dado una buena vuelta, ¿no? Hemos tratado muchos temas, hemos reflexionado sobre ellos y creo que sobre todo me quedo con la idea, ¿no?, de la perspectiva positiva también que has ido contando, ¿no? Y en la respuesta, ¿no?, de muchas de estas preguntas estaba ahí, ¿no?, esa esperanza, esa positividad que tú hablabas. No soy positiva. Bueno, si no lo eres tú, al final, ¿no?, nosotros partimos, ¿no?, ahora con esto, ¿no?, de otra manera. Muchísimas gracias desde la Escuela de Pacientes. Gracias, Eloisa. Un placer una vez más. Queda pendiente lo del videochat de alimentación. Y nos vemos en la próxima edición. Buen día para todos y todas y muchas gracias.